esta noche para juntos adorar el nombre de nuestro Señor, como decía el hermano, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de los cánticos, por medio aún de nuestro compañerismo y también por medio de la meditación en la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, quiero invitarle por favor al libro de Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Esta es la última sección de este capítulo. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer y a las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Padre, nos encomendamos en tus manos en esta noche una vez más, pidiéndote que tú dirijas cada una de las palabras que vamos a decir. Permite que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Señor, que nuestros corazones estén atentos, que aquel que no te conoce pueda ser convencido por tu espíritu de justicia, de pecado, de juicio, y puedan llegar a ti en fe, en arrepentimiento. Señor, aquel que ya es salvo, que tu Espíritu Santo nos dé aliento para seguir caminando fuerte, firmemente en esa carrera del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Una de las verdades que dijimos cuando empezamos a estudiar este capítulo es que para los estudiosos este capítulo pues tiene bastante importancia dentro del estudio. Y no es solamente un estudio simbólico, sino que este capítulo nos recuerda el verdadero conflicto que tiene el pueblo de Dios, la iglesia, la lucha que la iglesia del Señor ha afrontado a lo largo de toda la historia. Este capítulo pues se ha escrito como ese corazón del libro, porque nos muestra con claridad, si permite llamarlo de esa manera, la persecución que sufre todos los creyentes por causa de pertenecer a Cristo. Eso no es algo nuevo, todos sabemos que la iglesia es perseguida, pero aquí nos está describiendo cómo se lleva a cabo esa persecución. En lo que hemos visto hasta ahora, en los versículos anteriores, se describe esa guerra que se desató en el cielo cuando Cristo, el Hijo varón, fue exaltado, obtuvo la victoria y por consecuencia todos los que estamos en él pues tenemos la victoria. El enemigo pues tras la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido derrotado, ha sido expulsado. Como mencionamos la semana pasada, ya no nos puede acusar, porque aunque quiera acusarnos, el Padre va a decir sí, pero mi Hijo pagó por él en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la escena que tenemos antes de lo que vamos a mirar el día de hoy. Lo que vamos a mirar hoy nos muestra
cómo actúa Satanás, a quién persigue y los medios que utiliza para perseguirlo. Uno se pregunta, ¿por qué la iglesia sufre tanto? ¿Por qué el mundo nos odia tanto? ¿Por qué enfrentamos tanta oposición? Bueno, la respuesta en realidad no es tanto las personas que nos odian, sino lo que hay detrás de esas personas que los impulsa o los motiva a expresar ese odio hacia el pueblo de Dios. Así que vamos a mirar el pasaje de hoy y vamos a mirar, digamos, tres aspectos fundamentales que presenta el apóstol Juan aquí. Y el primer aspecto del versículo, el versículo 13 y versículo 14 nos va a presentar la persecución que sufre la mujer. Vamos a mirar el versículo 13 y 14. En segundo lugar, vamos a mirar la manera en que esta persecución se manifiesta, versículos 15, versículo 16. Y tercero, la identidad de la mujer y su descendencia, en el versículo 17. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y que no leamos este pasaje simplemente como, bueno, algo que pasó en algún momento de la historia, sino que veámoslo como lo que sigue pasando hoy a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia sigue siendo perseguida, la iglesia sigue siendo atacada, la iglesia sigue siendo tentada por el mismo enemigo. Pero al mismo tiempo, si lo ponemos en el otro lado de la balanza, tenemos que recordar que sí, aunque somos perseguidos, aunque somos atacados, aunque somos tentados, también sabemos que en Cristo hemos ¿qué? Vencido. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que miremos el primer punto, la persecución que sufre la mujer. Versículo 13 una vez más. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Déjeme leer el versículo 14 también. Y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Como lo mencioné en el capítulo, o al inicio, o en la introducción del capítulo 12, el versículo 13 hasta el versículo 17 es la continuación de la visión que el apóstol Juan tuvo en los versículos 1 al versículo 6. No lo podemos desconectar. Dijimos al principio que lo que se veía en el versículo 1 al 6 y del 7 al 13 estaban altamente relacionados. En el versículo 6 encontramos, o esta sección termina diciendo que la mujer huyó al desierto, ¿cierto? Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía el lugar preparado por Dios para que allí la sustentase por 1260 días. Ahora lo que vamos a mirar a partir del versículo 13, es la explicación de por qué tuvo que huir al desierto. Y la razón que nos da el versículo 13 es porque el dragón, y dijimos que el dragón es ¿quién? Satanás, al verse derrotado, cuando fue expulsado, dice el versículo 7 en adelante, ahora enfila toda su artillería o todos sus cañones, usando unos términos más militares, de moderno, envió sus aviones de guerra para mandar un ataque contra esa mujer, y hablamos que esa mujer es simplemente el pueblo de Jesucristo, la iglesia. Y la buena noticia, si usted lo quiere ver como buena noticia, es que Dios no saca a su pueblo de la tierra. De hecho, en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, lo dice claramente.
no te ruego que los quites del mundo. Es decir, no los quites de esta tierra, no los saques. Déjalos aquí en la tierra. Pero la buena noticia es que, o la continuación de esa noticia, es que no solo no nos saca, pero nos sustenta y nos cuida. Es más, en la oración sacerdotal, el Señor Jesucristo, en esta última parte dice, más que, guárdalos del mal. O sea, es algo que encontramos en toda la Escritura. Dios no nos va a sacar, nos dejó aquí, pero nos va a sustentar y nos va a cuidar. Como lo dijo también el versículo 6. Lo sustenta por los 1260 días. Aquí en esta sección ya no dice 1260 días, sino que dice que un tiempo, ¿qué se me hizo? Un tiempo y tiempos. Y la mitad de un tiempo, versículo 14. Ahora, si recordamos un poco lo que vimos en el versículo 7 al 12, vimos que Jesucristo venció de una forma perfecta a Satanás, el pecado, en la cruz del Calvario. Dio la victoria, el dragón fue echado fuera. Entonces la persecución que ahora sufre la mujer o la iglesia tiene una causa clara, y es que Satanás ha sido expulsado del cielo, ya no puede acusarnos como lo hacía antes. Y la razón por la cual Satanás persigue a la iglesia no es porque la iglesia en sí sea fuerte, sino porque fue derrotado. O sea, esa es la consecuencia de su enojo, es perseguir al pueblo de Dios. Y esto era lo que los creyentes del primer siglo, los primeros receptores de esta carta, tenían que entender. Satanás los está persiguiendo, pero porque Cristo lo ha vencido. Y la iglesia hoy tiene que entender lo mismo. Sí, Satanás nos persigue, pero recordemos, Cristo ha vencido. Y todo el que está unido a Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, Satanás lo va a perseguir. Entonces, esta mujer, como ya lo dije en el capítulo 1 y a lo largo de lo que hemos hablado hasta ahora lo he dicho, lo que vemos ahora es la misma mujer que encontramos al principio en el versículo 1. Y como dijimos, representa al pueblo de Dios escogido. Todos los creyentes, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Esa mujer es la figura de la iglesia de todos los tiempos. No pensamos como piensan algunos que dicen que no, que es que esa mujer es la Virgen María. No, el catolicismo romano enseña eso, pero la palabra de Dios no nos da lugar a duda para creer, o no nos da la oportunidad para creer en esa interpretación. Dijimos que era la iglesia. Cuando Juan dice aquí que el dragón había sido arrojado y persiguió a la iglesia, perdón, a la mujer, dice el texto. Esa palabra persiguió, según los estudiosos, dice que tiene dos sentidos. Y primero, puede significar alguien que persigue a otro para alcanzarlo. Cuando un policía está persiguiendo a alguien, no, alguien que persigue a otro para alcanzarlo. Y la segunda definición o el segundo sentido es alguien que persigue a alguien con la intención de hacerle daño. Son los dos sentidos que según los estudiosos puede tener esta palabra. Pero parece ser que Juan aquí lo está pensando de la misma, lo está usando, perdón, de la misma, de las dos maneras. Satanás no solamente persigue a la iglesia, sino que Satanás persigue a la iglesia ¿con qué intención? De dañarla.
Satanás solo no nos persigue por perseguirnos, no. Él nos persigue con la intención de dañarla. La mujer huye, pero el dragón sigue atrás de ella porque quiere hacerle daño. ¿Y por qué quiere hacerle daño a la iglesia? Porque la iglesia está unida ¿a quién? Al hijo varón. Si la iglesia no estuviera relacionada con Cristo, ¿qué cree que pasa? Nada. No hay razón para perseguirla. Pero como la iglesia está relacionada con Cristo, Satanás persigue a todo el que está relacionado con Cristo. Los que están en sus delitos y pecados, Satanás no los persigue. ¿Por qué? Pues porque están con él, ahí están tranquilos. A él no le preocupa. A él le preocupa la iglesia, aquel que está unido con Cristo, a ese le preocupa. A ese quiere atacar. Y toda persona, a ver cómo lo digo, toda persona que en algún momento dice, voy a comenzar a asistir a una iglesia cristiana, se le viene un montón de cosas encima. Y quizás muchos de ustedes que están aquí quizás lo experimentaron al principio cuando dijeron, bueno, voy a empezar a llegar ahí, que muchas cosas empiezan a incrementarse. Satanás empieza a perseguir. Porque sabe que si tú conoces la verdad que es ¿quién? Cristo, dice la Escritura, que la verdad te hará ¿qué? Libre. Conocer la verdad derriba una cantidad de argumentos que nosotros hemos puesto en nuestra mente, ya sea que los hayamos aprendido o lo que sea, los derriba y nos lleva o nos trae a la luz. Y Satanás no quiere eso. Satanás sabe que va a ser condenado y Satanás hace todo lo posible por llevarse a los que más pueda. Por eso viene la persecución. Es más, la Biblia lo describe que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no hay mejor analogía que esa. Usted sabe, me gustan los programas de leones. Vaya a ver programas de leones y verá. Cuando los leones están hambrientos, cómo se pone la cuestión. La mejor analogía que pudieron haber hecho fue esa. Ahora entonces, hay persecución. Satanás no pudo vencer al hijo varón, al Mesías. Entonces ahora ataca a su pueblo. Y muchas veces nos usa a nosotros mismos para atacarnos a nosotros mismos. Como iglesia debemos despertar. Porque a veces Satanás nos usa a nosotros mismos para atacarnos a nosotros mismos. Esto lo explicó el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 15. Le dijo, el mundo los va a odiar. Y cuando hablamos de mundo estamos hablando de los impíos, no estamos hablando del planeta Tierra. Los impíos, los pecadores, los van a odiar. ¿Por qué? Porque me odiaron primero a mí y en consecuencia lo van a odiar a ustedes. Si fuéramos del mundo, el mundo nos trataría bien. Por eso el apóstol Juan, al comenzar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9 que ya estudiamos, se presentó delante de los hermanos, dice, como compañero en las tribulaciones. O sea, ahí no se salvaba a nadie. Él también estaba sufriendo por causa de Jesucristo. Ustedes recuerdan, es que Cristo está unido a su pueblo. Perdone que me haya extendido un poco, pero otro ejemplo claro en la Escritura es que es cuando Pablo está narrando su conversión, ¿no? Y por providencia divina, ¿no? Los pasajes que me tocaba leer en estos días. Pablo está narrando su conversión y dice que cuando se le apareció, le decía, ¿pero por qué me persigues? Y él dijo, pero yo a qué hora te estoy persiguiendo. Pablo, si estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si estamos unidos con Cristo, la persecución es contra Satanás. Perdón, ¿qué fue que dije?
es contra Cristo, no contra Satanás. Me cruzaron ahí los cables. No, yo no, todos dijeron amén. No, 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 están atentos. Algunos me miraron así con cara así, por eso fue que después dije algo raro. Sí. Hermano, y esto es algo que nos debe animar. Porque la persecución de Satanás contra la iglesia no significa que estemos perdiendo. Todo lo contrario, es evidencia de que Cristo ha vencido. Es evidencia de que estamos en el camino correcto. Es evidencia de que Satanás sí nos odia, pero estamos del lado vencedor. Ahora, yo quiero que note algo importante, porque en medio de esta imagen de persecución que miramos en el versículo 13, nos encontramos en el versículo 14 una promesa preciosa. Déjeme leer el versículo 14 una vez más. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya lo mencioné hace un rato, pero lo reitero. Esto lo que nos está diciendo es que aunque Satanás o el dragón persiga a la iglesia, Dios no la abandona. La mujer dice que recibe dos alas de una gran águila. No me pregunte quién es la gran águila, no sé. Ni creo que es el punto averiguar quién es esa gran águila. Pero yo creo que lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es una forma metafórica para decir que Dios protege y que va a llevar a su pueblo al lugar seguro. Lo que está diciendo es, iglesia, hay persecución, tienes un enemigo que te está respirando en la espalda, sí, pero tranquilo, confiad, porque Dios va a cuidar a su pueblo en medio de la persecución. Ahora, esta imagen no es nueva. Si vamos al Antiguo Testamento, usted va, por ejemplo, a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dios le va a recordar ahí al pueblo, Dios le recuerda a su pueblo cómo los sacó de Egipto y cómo los protegió. Me parece que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Pare por un momento. Por providencia de Dios, las últimas semanas hemos estado leyendo ¿qué? Éxodo, y hemos estado leyendo específicamente ¿qué? Las plagas, ¿no? Ya estamos en la Pascua y si Dios nos da vida, en la próxima semana vamos a leer la última, ¿no? Que es la de los primogénitos. Y él le está diciendo, vistes lo que hice a los egipcios. Dice, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios lo que le está diciendo a través del apóstol Juan a estos hermanos es, de la misma manera como Dios cuidó al pueblo, a su pueblo en el desierto, Dios está haciendo lo mismo ahora con su iglesia. El dragón, Satanás, quiere hacernos daño, pero Dios no nos va a dejar solos. Él nos lleva a un lugar de refugio. Un lugar donde nos alimenta, un lugar donde nos sostiene. Y miren lo que voy a decir, no estoy hablando físicamente únicamente, sino también espiritualmente. Él nos sostiene espiritualmente. No sé, aquí podría recordar yo lo que dice el Salmo 23. Jehová es ¿qué? Mi pastor. Por lo tanto, ¿qué dice? Nada, y nada es, nada nos faltará.
Y recuerde que cuando decimos que Él nos cuida, no significa de que a toda hora todo será color de rosa. No, mis amados hermanos, la vida cristiana no es color de rosa. Vamos a tener aflicciones. Y aparte de las aflicciones que tenemos por ser cristianos, tenemos las aflicciones que sufre todo el mundo. Nos enfermamos. Muchas veces nos roban, nos maltratan, nos corren del trabajo. Tendremos crisis, o sea, lo que todo el mundo sufre, aparte lo que vamos a sufrir por causa de Jesucristo. Pero Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer. Esa es la promesa. No es para salir corriendo. Ahora, Juan también dice que esta protección será por un tiempo definido, porque aquí dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, para este punto, usted, por la forma que como pastor escogí para poder estudiar el libro de Apocalipsis, ya sabemos que esta expresión es la misma que hemos visto en otras partes del texto, como ya en el versículo 6, que aparece 1260 días. En otros lados aparece como 42 meses. Y hemos dicho, por lo menos en la interpretación que estamos dando, si usted ha escuchado otras interpretaciones, pues va a escuchar algo diferente. Está en su derecho, tranquilo que esas interpretaciones pues no afectan nuestra, ¿cómo digo yo? Nuestra salvación. La salvación no depende de si estamos de acuerdo en esos puntos escatológicos. La salvación depende de si estamos en Cristo. Pero por lo menos esta parte podemos decir que una forma simbólica que representa el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo, es decir, la época de gracia en la cual tú y yo estamos viviendo. Dios prometió a su pueblo sustentarlo, no solamente, o cuidarlo, no solamente del sufrimiento físico o de las pruebas, pero también lo va a hacer espiritualmente. Por eso Él cada día levanta hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que escriben comentarios fieles a la palabra de Dios, para que nos alimentemos y nos sostengamos espiritualmente. De la misma manera como tú y yo nos alimentamos con nuestra comida diaria para mantener nuestro cuerpo. Yo ya no como comida para crecer, porque yo ya no voy a crecer más. Antes creo que me voy, espero, a encoger. Pero como comida, ¿para qué? Para sustentarme. Ya algunos, si tienen los niños, ellos tienen que estar comiendo para su crecimiento. Pero ya los adultos, ya comemos es para sustentarnos, para mantenernos. Bueno, la vida espiritual es la misma. Tenemos que seguir comiendo de la palabra de Dios para seguir creciendo, porque ahí sí seguimos creciendo, y para seguirnos sustentando espiritualmente frente a las persecuciones y todo lo que se nos venga, que normalmente se viene. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 10, 28? Mientras usted lo busca, le digo esto: Él guarda la fe de sus hijos. Aunque pasemos por dolor, por rechazo, por persecución, el Señor se encargará de que ninguno de los suyos se pierda. Él se va a encargar. Mateo 10, 28 lo dice claramente. Dice, y yo les doy vida eterna. No dice les daré, dice les doy vida eterna. Y dice, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Amados hermanos, porque la salvación no descansa en lo que tú y yo podamos hacer, sino que descansa ¿en qué? En lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Si la salvación dependiera de lo que yo puedo hacer, entonces Jesucristo no hubiera sido necesario que fuera a la cruz. Porque yo me la hubiera podido arreglar, hermano. ¿Qué consuelo es esto? Que aunque Satanás intente dañarnos, no puede arrebatarnos de la mano de nuestro buen pastor. El pastor que da la vida por sus ovejas. Él nos da la fuerza, Él nos sostiene y nos protege espiritualmente. Por eso, todo aquel que verdaderamente está en Cristo, hermano, llueve, truene o relampaguee, puede en algún momento resbalarse, puede en algún momento usar una terminología muy nuestra, troncharse o golpearse el pie y dificultar para caminar por algún tiempo,
pero de que Dios lo sostiene porque es suyo. Eso es alentador. Ahora miremos el tipo de persecución que Satanás trae contra esta mujer, que es la iglesia, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Claro, usted aquí entenderá de que nos está dando esta situación para explicarnos algo. De aquí, de una serpiente no va a salir un río, ¿cierto? Aquí vemos una imagen interesante porque la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. O sea, entendemos que Satanás abre su boca para lanzar un río de agua con la intención de arrastrar a la mujer. Pero también se nos dice de que al mismo tiempo la tierra abre su boca para proteger a la mujer, y la forma en que la protege es ¿qué? ¿Tragándose a quién? ¿A la mujer? Al agua o al río. Este contraste entre lo que hace la serpiente y hace la tierra nos muestra una vez más que aunque Satanás ataca, Dios cuida y defiende a su pueblo. El enemigo actúa con fuerza, y miren la ilustración que usa: un río, y creo que todos los que hemos visto un río, ¿no? La fuerza del agua se va llevando ¿qué? Todo. O sea, la expresión es lo que está diciendo, que el ataque va a ser fuerte, complicado, duro, pero Dios responde con poder, misericordia, para proteger a los suyos. Ahora, ¿qué representa, o qué podríamos decir que podría representar el río que sale de la boca de la serpiente? En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, una gran corriente de agua puede simbolizar varias cosas, 3 cosas al menos. Primero, a veces simboliza un ejército poderoso que avanza para destruir a otro pueblo. Eso lo puede usted encontrar en Daniel capítulo 2, versículo 22, capítulo 10, versículo 22. Anótelo y lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer ahora. Eso es lo primero que a veces encontramos en la Escritura. Un ejército poderoso que avanza para destruir a otro ejército. Otras veces se refiere a un juicio de parte de Dios sobre una nación rebelde. Y esto lo podemos encontrar, un ejemplo, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, donde la invasión a Siria es comparada con un río que inunda la tierra. Y por último, en algunas veces se usa como una figura de persecución, como si los enemigos fueran aguas que quieren ahogar al pueblo de Dios. Y usted puede encontrar esto en el Salmo 69 y Salmo 124, por ejemplo. Yo creo que lo más probable es que la imagen del río aquí representa la persecución que viene sobre la iglesia, que no solamente es una persecución física, sino también una persecución espiritual. Porque yo quiero que usted tenga esto bien claro, y debemos tenerlo claro como iglesia. Satanás no solo nos persigue con violencia, con desprecio o con cárcel, que podría indicar eso, la persecución física, sino que también nos persigue con mentiras, engaños y confusión, que puede ser la persecución espiritual. Violencia, desprecio, es decir, que nos rechazan por causa de Cristo. Algunos son encarcelados por causa de Cristo, pero esa persecución espiritual muchas veces viene con mentiras, engaño, nos quiere confundir. Pablo, el apóstol Pablo, habla sobre este tema en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, tiene que leerlo.
Pero ahí nos advierte que hay doctrinas que no vienen de Dios, sino que vienen directamente desde el mismo infierno, doctrinas inspiradas por demonios que buscan confundir y apartar a los creyentes de la verdad si fuera posible. Y muchas enseñanzas salen de esas falsas enseñanzas salen del mismo infierno. No es sino que usted se vaya a Facebook y usted encuentra todo ese tipo de cosas. Es que estoy tratando de pensar en una que escuché hace un ratico, que vi que alguien la estaba presentando, pero es que se me va ahorita, no la recuerdo. Pero que cuando yo la escuchaba, uno se queda así como que, ¿de dónde sacan tanta cosa? Y lo preocupante no es tanto lo que están diciendo, sino que atrás hay 100, 200, 500 personas diciendo, amén. Y luego usted lee comentarios, tremenda palabra, tremenda revelación. Confundidos y engañados. Satanás lanza un río con la esperanza de arrastrar a la iglesia, hacerla tropezar, de confundirla, de destruirla. Y muchas de esas, de la enseñanza del enemigo, hoy la estás lanzando desde los púlpitos. Lo hemos dicho, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana hoy es que hemos olvidado lo que hacían los hermanos de Berea. Y es que los hermanos de Berea, todo lo que escuchaban, dice que lo comparaban si estaba de acuerdo con la escritura. Hoy tenemos una cantidad de gente diciendo amén, amén, amén a todo. No hay discernimiento espiritual. Se ha perdido en algunos lugares. Y entonces de los púlpitos está la gente diciendo una cantidad de cosas para engañar, y la gente está amén, 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 engañados totalmente. Satanás cumpliendo su propósito. Ay, es que cita la Biblia. Ay, es que habla bonito. Satanás habla bonito. ¿Qué importa que hable bonito? Es que no es si habla bonito, es que si lo que está diciendo, así lo diga feo, pero que venga de la palabra de Dios. Y cuando digo feo me refiero a que de pronto no tenga la capacidad de oratoria que tienen esas personas que hablan, wow, que usted escucha con palabras, wow. No, simplemente lo dice simple, pero si está de acuerdo a la palabra de Dios, si está alineado a la palabra de Dios, hay que decir amén, si no hay que rechazarlo. Pero el versículo mismo 16 nos dice que la tierra ayudó a la mujer. Se tragó el río que la serpiente había arrojado contra la mujer. Esto, como hemos venido diciendo, es que cuando Satanás intenta destruir la iglesia, Dios interviene. Por eso Jesucristo dijo, las puertas del infierno o las amenazas de Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Y hasta hoy Satanás ha tratado de destruir la iglesia de todas las maneras habidas posibles y por haber. No lo ha logrado, ni lo logrará, porque Dios sigue interviniendo. Entonces, más que solo persecución física, sí encontramos muchos mártires, muchas burlas, mucha presión social. Pero ¿qué del engaño? Pensemos en el engaño por un momento, ese engaño espiritual. Y miren qué interesante que Satanás, el apóstol Juan, ahora describe el dragón de qué forma. En el versículo que estamos leyendo, versículo 15, ¿cómo describe ahora el dragón? ¿Cómo qué? Como la serpiente. Ahora, ¿no cree usted que quizás esta sea una referencia a dónde? ¿A Génesis qué? 3. Es más, el versículo 12, 9, que ya estudiamos, se nos dice que esta serpiente antigua es el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo se manifestó Satanás en el huerto? ¿Y qué hizo? Engañó. Tomó la palabra de Dios, y la torció.
hasta hoy sigue siendo lo mismo. Satanás es experto en torcer la palabra de Dios. Hermano, y una cosa es que, y yo quiero aclararlo, una cosa es que nosotros podamos no estar de acuerdo, digamos, en doctrinas secundarias, digamos, por ejemplo, en doctrinas escatológicas como esta, que podemos estar en desacuerdo. Eso es una cosa, que estemos en desacuerdo y que pronto no cuadremos en tiempo y cosas así. Una cosa es eso. Otra cosa es tomar la palabra de Dios y empezar a torcerla. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Hay muchas cosas, vamos a estar en doctrinas secundarias. Por ejemplo, ya me acordé de una, por ejemplo. Algunos pueden decir, no, pues que en la iglesia todos tenemos que aplaudir y se tiene que aplaudir, y entonces todos tenemos que aplaudir, otros son que levantan la mano. Otra iglesia pronto dice, bueno, nosotros no, nosotros simplemente queremos cantar. Podemos estar de acuerdo, ahí no hay ningún problema, ahí ninguno estamos tranquilos. Pero ya, cuando empecemos a decir, por ejemplo, hermano, si usted quiere bendición de Dios, tiene que empezar a vender sus cosas y traerlas. Entonces ya ahí empezamos, que estamos ¿qué? ¿Qué estamos haciendo ahí? Torciendo la palabra. Porque el Señor quiere prosperarlos a ustedes. Y entre más prospere su pastor, más va a prosperar usted. Eso es mentira del diablo. Ya eso es torcer la palabra. ¿Sí ven la diferencia? Segundo que podemos decir, lo que sale de la boca de esta serpiente en forma de río puede representar enseñanzas, palabras o mensajes. El Señor Jesucristo, Él decía que las palabras que Él hablaba eran vida. No porque lo que usted diga tiene poder, sino porque lo que Él decía, su mensaje producía vida en los que estaban muertos espiritualmente. Así que de la serpiente sale una corriente de agua que muchas veces inunda con mentiras falsas, enseñanzas, confusiones. Son las que buscan arrastrar de la verdad a la iglesia. Y mucha gente ha sido arrastrada. Yo sé que la enseñanza de los judaizantes es una enseñanza muy antigua, pero ha arrastrado a mucha gente a esa cosa. Y ahí están. Sufrirán la sana doctrina, dice que tendrán comezón de oír, y muchas veces por no querer oír la verdad terminan siendo arrastrados por enseñanzas engañosas. En el contexto que estamos hablando aquí, ya mencionamos algunas, ¿no? Estaban las enseñanzas de Jezabel, las enseñanzas de los nicolaitas, aquellos que promovían la inmoralidad y la idolatría. Todo bajo la apariencia de, la Biblia lo dice. Entonces, no solamente persecución física, sino también la persecución espiritual. Ahora, ¿qué nos dice el texto de qué pasó? ¿Cómo la tierra ayudó a la mujer? Dice que abrió la boca y la tragó. Aquí vemos el contraste. La serpiente abre la boca para tirar agua, para destruir, y Dios lo neutraliza con abrir la tierra para que se trague el agua. Ahora, esto obviamente nos recuerda un episodio del Antiguo Testamento, espero que usted lo esté recordando ahora, donde Dios detuvo el avance del mal de una manera sobrenatural. ¿Alguien recuerda de qué episodio quizás estoy pensando? Números capítulo 16 nos habla de Coré y su descendencia. ¿Qué hizo Coré y su descendencia? Se levantaron contra Moisés, el líder que Dios había puesto. Como consecuencia, volviendo a lo que le dijo Dios a Pablo, si Pablo se levantó contra la iglesia, ¿contra quién se está levantando? Contra Dios. Entonces, cuando Coré y su gente se levantaron contra Moisés, ¿contra quién se estaban levantando? Contra Dios.
promovieron mentira en el pueblo, empezaron a crear una cantidad de cosas extrañas. ¿Y qué hizo Dios con ellos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los mató? Se abrió la tierra y se los tragó. Dios detuvo la rebelión. ¿Sabe quién se iba a rebelar después de ver eso? Nadie. Nadie. Yo creo que tuvo que haber sido un cuadro espantoso. Se abre la tierra, a veces uno dice, ay, que abre la tierra y me trague, ¿no? Como cuando uno quiere salirse de una situación que es embarazosa, ¿no? Yo creo que a veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Porque que se abra la tierra y se lo trague a uno debe ser complication. Se lo tragó la tierra. Es como si el apóstol Juan les estuviera diciendo, vean, Dios ya ha hecho eso antes. Cuando el enemigo quiere levantar mentira contra Dios y su pueblo, Dios lo impide. Alguien lo puso de esta manera. Así como Dios destruyó el ejército de Egipto en el Mar Rojo, así también destruye a los siervos de Satanás que atacan a la iglesia. Hermano, todo cae por su peso. Las iglesias de sana doctrina que son atacadas tienen que descansar en el Señor, porque Dios en su momento abrirá la tierra, y no estoy diciendo que literalmente va a abrir la tierra, sino que en su momento Dios hará lo que va a hacer, lo que Él tiene que hacer. Yo no estoy, por favor, que nadie piense ahora que yo estoy diciendo que Dios va a empezar a abrir tierra ahorita. No. Eso fue un momento específico, pero lo que está diciendo es que Dios de alguna manera en su momento hará su obra para proteger y cuidar a su iglesia. Dios pone límites y le dice, hasta aquí llegarás. ¿Cuándo es el límite? Él lo pondrá, no lo ponemos nosotros, porque nosotros pues a veces los límites nuestros los ponemos rapidito, ¿no? Dios es un poco más misericordioso y paciente que nosotros. ¿Cuánto tiempo fue paciente en los tiempos de Noé? 120 años. Hermano, la persecución es real, sí, pero también es real que tenemos un Dios grande que guarda a su pueblo. No le digamos a Dios, Dios, mira tanta persecución. Digámosle la persecución, sí, pero yo tengo un Dios grande. Un Dios poderoso. Él cuida de su iglesia en el desierto. No siempre nos libra del sufrimiento, pero nos promete protegernos en medio del fuego, como pasó en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, y ya lo hemos mirado las últimas semanas. Por último, la identidad de la mujer y su descendencia, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya usted tuvo que haber visto ahí un mensaje tremendo. Juan nos dice que se llenó de ira. Y esta expresión se llenó de ira no es un simple enojo, no. Es una furia intensa, una rabia descontrolada. ¿Recuerda cuando les conté la historia de mi teniente? Todavía le digo mi teniente, pero bueno, se le quedó. De mi teniente que llegó tirando todo y desbaratando todo, bueno, descontrolada. Y es una ira que llega de la frustración que tiene de que no puede hacer nada, pero que también ha sido derrotado. Él no logró su objetivo. El objetivo de Satanás es destruir su iglesia y él no lo va a lograr. O sea, que eso lo enfurece cada vez más. Pero en vez de rendirse, él sigue una y otra vez tratando de lanzar sus ataques una y otra vez. Y lo hace de forma individual. Muchos dicen, comentaristas ven aquí un resumen de lo que se viene al versículo 13 al 16.
Pero ya lo ven aquí más bien con una forma personal. Ya no es un ataque general a la iglesia. Una vez que digan así, usando por ejemplo, la del Calvario, es que todos los del Calvario son ladrones, ¿no? ¿No? Sí, no, todos los del Calvario son esto y lo otro, ¿no? Que nos acusen, sí, todos, ¿no? Ahí nos está tocando como de forma general. Pero a veces son ataques específicos, no, tal persona. No, todos los, este sí lo voy a usar. Todos los pastores son ladrones, ¿no? Así, bueno, sí, todos son todos. Y bueno, pero dicen, no, forma específica, no. El pastor Klinger es un ladrón. Ese pastor le dice al Calvario, ese mancito es un ladrón. Cada rato me roba y eso que es que y usted lo escucha y eso es, no, es un ladrón. ¿No? Ya son ataques, ¿qué? Individuales o personales. Pero este pasaje también nos recuerda una promesa muy antigua que encontramos en el Edén. Nos recuerda la enemistad que hay entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia, entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí vemos esa promesa en acción. Satanás sigue en guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de esa mujer? Algunos piensan que son solamente los 144,000 judíos que menciona el capítulo 4. Otros piensan que se refiere a los gentiles que creyeron después. Ahora, yo entiendo por la consistencia que hemos venido estudiando y por lo que vemos en el resto de la Escritura, que da a entender que se trata de todos los creyentes verdaderos. Hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación que están en Cristo desde que Cristo vino por primera vez hasta que regrese. Y mire algo interesante, porque es que el texto nos describe dos características de esos descendientes. Son dos características interesantes. ¿Cuáles son? ¿Alguien las vio? Si las vio, dígamelas. Ahí están las dos características que da el apóstol Juan de esos verdaderos descendientes. Los que guardan, es decir, obedecen los mandamientos de Dios, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, no es simplemente decir, yo soy cristiano de nombre, porque es que mucha gente dice ser cristiano. Muchos dicen que creen, pero en realidad lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí es que ese creer se va a medir por estas dos características. Estas dos características demuestran si tú realmente has sido transformado por la gracia de Dios, muestra si tú realmente has nacido de nuevo o si tú simplemente eres un impostor. ¿Vives obedeciendo a Dios? ¿Vives testificando de Cristo? ¿Amas su palabra? ¿Perseveras en medio de las pruebas? ¿Qué dijo el apóstol Juan en su primera carta? Dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y en esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese guardar es obedecer sus mandamientos. Esa es la evidencia genuina de la fe verdadera. Amor por Dios y obediencia a su palabra. No me diga que tú crees en Dios cuando no quieres guardar sus mandamientos. Y no estamos hablando únicamente de los 10 mandamientos, ¿no?
Porque ahí están en forma general, pero podemos especificar. No podemos decir que vamos a Dios cuando estamos desobedeciendo en muchas cosas que deberíamos estar obedeciendo. En la iglesia que el apóstol Juan escribe, habían personas que decían ser creyentes, pero no lo eran. No obedecían a Dios. No amaban al Señor. El centro de sus vidas era su propia vida o el mundo. Vamos a evidenciar por nuestra forma de vivir. El creyente tiene que examinar su vida y preguntarse, ¿estoy guardando sus mandamientos? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Tengo el testimonio de Cristo? Es decir, cuando la gente me ve a mí, ve a Cristo en mí. ¿Se sienten cómodos conmigo? Hermano, si tú has creído en Cristo como el Señor de tu vida, si has sido transformado por su gracia, te pregunto, ¿tu anhelo es obedecerle? ¿Tu anhelo es compartir su mensaje? Si ese es tu anhelo, entonces no te sorprende de los ataques que estás recibiendo. Eres parte de la ascendencia de esa mujer, te van a atacar. Eres blanco del enemigo. Pero también estás en las manos de Dios. Hay que perseverar. Ahora, ¿qué aprendemos rápidamente de lo que hemos mirado en general de este capítulo? Primero, que estamos en un conflicto real y espiritual. El Satanás no es un personaje fantasma. Satanás es un personaje real. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tememos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una lucha. Pero hay una promesa para nosotros, iglesia. Dios ha vencido por nosotros. Este capítulo también nos recuerda que aunque estamos en esta lucha, no estamos solos. Puede que suene a charla motivacional o para levantar el ánimo, pero no sé otra forma de decirlo. Hermano, no estás solo. Si estás en Cristo, no estás solo. Es que me siento solo, que nadie me llama. No, no estás solo así nadie te llame. Esto no es una queja, pero a mí nadie me llama. Pero yo sé que yo no estoy solo. A mí nadie me llama. Bueno, a mí sí me llaman, pero para contarme cosas y quejarse y todas estas cosas. Pero a mí, para que me llamen a decirme, pastor, nos va a llamar para Dios le bendiga. No, yo no recibo ese tipo de llamadas ni ese tipo de mensajes. Pero yo no estoy solo. Cristo va de la mano. Él nos ha dado la victoria. En su sangre somos más que vencedores. Cada ataque que enfrentamos hoy, cada persecución que enfrentamos hoy, cada engaño del enemigo que enfrentamos hoy, debemos enfrentarlo recordando que Cristo ha triunfado por nosotros. No estamos solos, así el enemigo nos quiere hacer creer que estás solo. No, no lo estás. Su presencia está contigo. En Él somos más que vencedores. Y mi vida tiene que reflejar esa victoria. Tenemos que perseverar, no podemos rendirnos. Porque las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Esto significa, mis hermanos, que no basta simplemente con decir que soy cristiano. Viva que eres cristiano. El cristianismo no se dice, se vive. Y recuerde, uno de los ataques más peligrosos de Satanás no es tanto físico, sino que es espiritual por medio del engaño.
Y hoy está disfrazado del famoso progresismo, del famoso amor, de la famosa libertad de expresión. Viene disfrazado de todo ese tipo de cosas. La iglesia debe estar firme en conocer la palabra, estudiarla, meditarla, escucharla con atención cuando la están enseñando y vivirla. Me gustó lo que alguien escribió hace unas semanas. Dijo lo siguiente: Jesús venció en la cruz no solo porque citó las Escrituras, sino porque vivía las Escrituras. No es solamente citar las Escrituras. Oh, mis amados hermanos, citar las Escrituras es fácil. No lo vaya a tomar personal. Bueno, mejor no lo digo porque luego se toma personal. Hermanos, citar las Escrituras es muy fácil. Jesús no venció simplemente porque las citó. Jesús venció porque Jesús vivía lo que estaba citando. Iglesia, así te sepas un solo versículo, pero vívelo. Busca una forma de poder aplicar ese versículo a su vida y entonces Satanás tendrá que salir corriendo. Así que mis hermanos, no tengan miedo. No retrocedemos, no cedemos al engaño, no vivamos, no nos dejemos arrastrar por el engaño, pero confiemos en el Señor Jesucristo, que en Él ya tenemos la victoria. Un día se consumará la totalidad, pero desde ahora podemos disfrutar esa victoria que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Padre, gracias porque tú nos hablas con claridad en la situación que nos encontramos. Hay una guerra, hay un enemigo que está peleando con nosotros, que nos persigue de forma congregacional, de forma individual. Pero Señor, junto a ello también tenemos la noticia de que en ti somos más que vencedores. Tú has vencido. Señor, te pedimos que nos libres del engaño. Satanás cada día trata de actualizar la forma en que nos engaña, pero la mentira es la misma, la de siempre. Señor, ayúdanos como iglesia a poder discernir. Ayúdanos como creyente individual a discernir las mentiras, poder pelear contra ellas. Padre, te doy gracias. Te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora. Señor, si alguien no te conoce, algún niño, algún joven, algún adulto, que hoy pueda llegar salvación a su vida, que hoy pueda creer en ti, hoy pueda empezar a disfrutar de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.